¿Me escuchas, Manuel? Sí, sí, sí. Ok. Solo vamos a ir esperando entonces que se conecten. Sí, vos me decís. Saludos, hermano Cristian. ¿Cómo está, Carlito? Te bendiga. Muy bien, ¿y usted? Gracias, hermano, por estar acá. Aquí un poco afectado de salud, pero sabes que esto no me lo puedo perder. Qué bueno. Esperemos que se recupere entonces. Gracias, hermano, gracias. Carlito, ¿cómo va lo del diplomado? ¿Ya se Eh, inscribieron la gente o todavía no? seguimos esperando, tal vez en esta semana que lancemos una mayor publicidad. Puede ser que comencemos ya a recibir matrícula. Sí, hay bastantes personas que están interesadas, preguntando, ¿verdad? Pero sí, ya estamos listos para iniciar el 12 de julio. Me avisas entonces para hacer el depósito. Sí, sí, claro, hermano. De ahí de Compasión, ¿ha habido alguna otra persona interesada, hermano? Fíjate que mandé correo, pero no he recibido feedback de nadie. Vamos a ver esta semana, a ver qué me dicen. Voy a estar monitoreando. Sí, vi que la hermana Damari sí me dijo que iba a entrar. Excelente. Sí. Bienvenidos a todos. Creo que ahora sí me escucho bien. Vamos a dar ahí unos minutos de espera solo para ya poco a poco se vienen integrando a la conversación del día de hoy.
Creo que... ¿Me escuchan ahí todos? Sí, te Sea, escuchamos. ok, sean bienvenidos. Vamos a tratar de iniciar ya ahorita. Son las, Fuerte y claro. qué bueno. Saludos a todos ahí, los que ya se han conectado. Y son las 5:02. Queremos poder aprovechar bastante el tiempo el día de hoy con nuestro expositor invitado, nuestro hermano Emmanuel. Él luego se va a estar presentando y diciéndonos quién es y cuántos años lleva de servicio, aunque está bastante joven nuestro hermano, pero tiene una experiencia bíblica impresionante. Ahí lo vamos a escuchar el día de hoy. Solamente esperamos que más se puedan conectar. No sé si a alguien le gustaría, para poder iniciar, que pueda hacer una oración, una breve oración para que podamos iniciar en este momento. Algún voluntario, algún cristiano que nos recuerde cómo es orar. ¿Hay alguien ahí? Recordemos siempre el micrófono, que tenemos ahí la opción, poder silenciarlo. Lo queríamos hacer desde acá, pero igual cualquier pregunta, sugerencia que tenga, ahí está el chat. Ahí nos pueden también estar escribiendo cualquier situación. Recuerde que iniciamos, pero siempre tenemos un corte luego de unos minutos y luego con ese mismo link de la reunión podemos reiniciar, podemos volver a comenzar sin ningún problema. Así que sepan que va a haber en algún momento una interrupción y no hay problema porque con ese mismo link podemos volver a entrar a la charla. Así que damos la bienvenida ahí al hermano Giovanni. Entonces, ¿hay alguien ahí que quiera hacer la oración? ¿Quiera participar? Vamos a dar puntos ahí extras. Bueno, vamos a pedirle ahí voy a pedirle ahí a mi papá que él pueda hacer una oración para iniciar. Está un poco tímido hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por irnos dedicar este tiempo para compartir tu palabra, para aprender. Señor, gracias por esta iniciativa que tenemos a través de Lidera, Señor, para llevar información que ayude a nuestros ministerios, que ayude a nuestra vida personal, entender, Señor, toda esta complejidad del homosexualismo y estar preparados, Padre, para ayudar a las personas que así lo deseen, para tener, Señor, una opinión bien correcta para tratar este tipo de situaciones. Gracias por cada participante que ha dispuesto este momento. Gracias por nuestro hermano Emmanuel, que también se dispuso para compartirnos, y que todo lo que hagamos en esta tarde sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que yo voy a dejar a nuestro hermano Emmanuel que él se pueda presentar, puede hablar brevemente, ¿verdad? De su currículum ministerial, de dónde es. Si me estaban preguntando que si era extranjero, si era nicaragüense. Así que si está soltero, casado, en búsqueda, él, hermano, ahí nos va a responder todas esas interrogantes y también vamos a comenzar inmediatamente con la charla del día de hoy. Así que bienvenido, Emmanuel. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora Ok. sí. Ok. Un saludo a todos, que Dios les bendiga. Es un gusto llegar hasta ustedes. Mi nombre es Emmanuel Rodríguez. Le agradezco, bueno, primero al Señor y después a Carlos. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Y gracias a todos los que están acá.
no vamos a hacer nada que ustedes no hagan en su casa o en su iglesia, vamos a estudiar la Biblia juntos. Me llamo Manuel Rodríguez, voy a cumplir 31 años ya dentro de poquito, comprometido desde hace poco, así que, bueno, no, dejen de orar. Y, no sé, bueno, he predicado toda la vida, no tengo mucha experiencia, no sé si 31 años es algo de experiencia, pero luego desde niño es lo que me gusta hacer y bueno, creo que eso sería todo. Mi iglesia se llama Casa de Dios Puerta del Cielo, en el Rosario Carazo, una iglesia bautista. Mi pastor se llama Marlon Guadamuz. Evidentemente él sabe que estoy aquí delante de ustedes y bueno, cualquier cosa, comentario, sugerencia, amenaza, pues pueden preguntarle a él, quejas que tengan, pueden abocarse a él o con Carlos, o como sea. Pero bueno, vamos a hablar acerca de un tema bastante complejo, un tema que está avanzando bastante en esta sociedad en los últimos tiempos. Se ha secularizado, se está intentando no solo promover, sino castigar a todos aquellos que nos opongamos a este tipo de ideología, a este tipo de pecados, pero que ha existido a lo largo de la historia. Y bueno, obviamente estamos hablando de el pecado de la homosexualidad. Quiero invitarles, si son tan amables y si tienen su Biblia, a que abran Gálatas. Vamos a partir por ello. En el libro de Gálatas, cuando el Espíritu Santo hace la lista de las obras de la carne, empieza con los pecados sexuales. Gálatas, el capítulo 5, y el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y viene y enumera 4 pecados que se engloban en los pecados sexuales. Y lo menciona en el siguiente orden. Se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio, todos sabemos, es faltar al vínculo matrimonial. Recordemos que el diseño original del Señor para el sexo es que se realice dentro del marco matrimonial. La carta a los hebreos dice que el hecho sin mancha es una cosa honrosa, algo bueno. La carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7 habla de que las relaciones sexuales son algo bueno y que aparte son un deber que se tienen el esposo con la esposa. Cualquier tipo de relaciones que se salga de allí se engloba en el adulterio. Acto seguido habla acerca de la fornicación. La palabra griega para fornicación es porneia, y ahí podría abarcar incluso las relaciones homosexuales, porque porneia significa cualquier tipo de placer sexual fuera del matrimonio, incluso abarca también el adulterio. Cuando usted escucha hablar de fornicación, está hablando ahí también acerca de la pornografía, acerca de otras cosas que la Biblia quizás no las dice explícitamente, pero que la engloba dentro de esa palabra. Las últimas dos son inmundicia y lascivia. Ahora, la palabra que ahí se utiliza para inmundicia tiene que ver sí o sí, porque también está nombrada en la primera y segunda carta tesalonicenses como los pecados que se cometen contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Finalmente, lascivia tiene que ver con deseo incontrolable y pensamientos que giran solamente en torno a lo sexual. Miren, señores, qué interesante que cuando el Espíritu Santo habla de la batalla de la carne, la primera área que él toca en su eterna sabiduría es el área sexual. Y es porque un pecado que no es nada nuevo, es un pecado que siempre ha estado ahí. Durante muchos años la iglesia fue muy recelosa de hablar al respecto de ello, o solamente se abordaba brevemente solo para decir que es pecado, pero poco había instrucción, por ejemplo, para la juventud, porque había muchos, por así decirlo, tabúes. Hoy en día se ha ido al otro extremo, que es el otro lugar donde quiero que vayan, la carta a los Corintios. Los Corintios era una iglesia muy dada a la libertad en todos los aspectos. Uno de los aspectos donde ellos tenían mucha libertad era con los dones del Espíritu Santo. Pablo escribe 3 capítulos enteros para decirles cómo se tiene que usar, por ejemplo, el don de lenguas, porque ellos eran tan impetuosos en todo lo que hacían que ellos eran libres en todo el sentido de la palabra. Pero en el área sexual en particular, la época en la que el cristianismo viene, el imperio romano el que domina, pero la cultura era la cultura helenística o griega, que prevalece hasta nuestros días. La cultura griega, entre otras cosas, te decía, esto se llama dualismo, te decía que el espíritu es bueno, que el alma es buena, que toda la parte no corporal de nosotros es buena, pero que el cuerpo es dado al mal. Entonces ellos decían, bueno, no importa lo que nosotros hagamos con el cuerpo, nosotros podemos darle rienda suelta a nuestros deseos, porque al fin y al cabo lo que a Dios le preocupa es lo interno. Entonces, si ustedes van y si tienen su Biblia, Primera de Corintios,
Que por cierto, Primera de Corintios es la carta para una iglesia en problemas. Si ustedes quieren ver una iglesia en problemas, Corinto. Corinto era gente que se dividía, Corinto era gente que tenía problemas doctrinales, Corinto era una iglesia... hay gente que suele, ¿cómo se llama?, idealizar demasiado a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba compuesta por seres humanos como vos y como yo. O sea, tenía gente con problemas como vos y como yo. Y si en tu iglesia hay gente con problemas en el área sexual, en la iglesia de Corinto también. Llegamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, el verso 13 describe el sistema de pensamiento de la época. Escucháis, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Ellos decían, a ver, si yo tengo un estómago, entonces el estómago está para sentir hambre. Yo tengo que satisfacer. Ellos aplicaban ese mismo refrán a los deseos sexuales. Y entonces ellos venían y decían, bueno, si el cuerpo a mí me pide tal cosa, pues yo le voy a dar libertad. Pablo es muy tajante al respecto de ello y unos versículos atrás, en el verso 9, les dice, ¿no se dan cuenta que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Y ahí es donde vamos al tema que nos compete hoy. Dice, ni los fornicarios. ¿Se acuerdan que les mencioné que fornicación abarca todo tipo de placer sexual fuera del matrimonio? Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, y ahí vienen, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si te preguntan, ¿qué piensa el Señor acerca del pecado homosexual? Tenemos que decirlo, al igual que con un ladrón, al igual que con un estafador, al igual que con un idólatra, todo pecado nos separa de Dios y lleva a la condenación eterna. El pecado homosexual en lo particular es una expresión de la ira del Señor, cuando el Señor abandona a una persona. Hay todo un capítulo, el primer capítulo de Romanos, donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la ira de Dios. Recordemos que la carta a los Romanos es la carta del Evangelio. Él dice en el capítulo 1, verso 16, que el poder de Dios para salvación. En el verso 17, del capítulo 1 de Romanos, dice que el Evangelio da a conocer la justicia de Dios, da a conocer que Dios es justo, que nosotros no, pero después expone cómo Dios nos regala su justicia a través de Cristo. Pero a partir del verso 18, del capítulo 1 de Romanos, empieza a hablar acerca de la ira de Dios. La ira de Dios tiene muchas manifestaciones. Está su ira eterna, que el infierno. Hay una ira que le llaman la ira cataclísmica. ¿Se acuerdan del diluvio, de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios utiliza los medios naturales para castigar la soberbia del hombre. Está la ira apocalíptica. Hay todo un libro romántico, ustedes lo conocen, que se llama Apocalipsis. Ahí vas a ver qué bonito. Quédate y vas a ver qué bonito. Está la, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una ira que habla Romanos capítulo 1 en particular, que algunos teólogos, como el hermano John MacArthur, le llaman la ira del abandono, que es cuando Dios quita los frenos morales de una persona y los deja hacer lo que ellos quieran. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, y espero tengan en qué anotar, pues si usted se va a Romanos capítulo 1, versículo 24, después el verso 26, y después el verso 28, aparece una frase que se repite constantemente. Y dice, Dios los dejó. Los invito a que vayan conmigo. El libro de Romanos, capítulo 1. Lo leo, versículo 24. Dice, por lo cual también, dice, Dios los entregó a la inmundicia. La misma palabra que aparece en Gálatas. Inmundicia tiene que ver con todos aquellos deseos que van contra la naturaleza del sexo, contra el diseño original que el Señor creó. Tiene que ver con todo tipo de prácticas que no vamos a detallar en este lugar. Pero dice, entregó a la inmundicia, dice, a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos malvados del corazón. Vean una cosa. El problema del pecado sexual al final tiene que ver con el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Él dijo, del corazón es que salen los malos pensamientos, ahí él menciona los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús acusa incluso a los fariseos que se fijaban demasiado en lo externo y entonces él les dice, bueno, ustedes limpian lo de fuera del vaso, porque por dentro están llenos de inmundicia. Recordemos que este es un mal que viene del corazón. Evidentemente, el que está en pecado, desde Adán siempre quiere excusar. Y siempre va a estar la mujer que me diste o la serpiente me engañó. Y bueno, la gente que está en lo LGTB siempre te van a decir, bueno, es que tales circunstancias, tales cosas que yo viví, es que yo nací con un gen, es que yo tengo cuerpo de hombre, pero por dentro yo me siento un hipopótamo, lo que sea.
etcétera, 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 pero al final son excusas, es un asunto del corazón. Dice que Dios lo entrega a ellos, una expresión de la ira de Dios, la ira del abandono. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. A esto se le llama pecado heterosexual. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26. Verso 26. Por eso Dios lo entregó, segunda ocasión, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahí está. Cuando una persona experimenta realmente la ira de Dios, Dios lo entrega para hacer cosas vergonzosas. Ahora bien, pregúntenselo, si acaso no hay un pecado que degrade más la imagen de Dios a que una persona que fue hecha, bueno, a imagen de su creador, se crea otra cosa, se vista como otra cosa, se degrade y degrade de paso la imagen que Dios creó. Son pasiones vergonzosas, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, las relaciones sexuales fueron diseñadas hombre y mujer dentro del matrimonio. Eso es bendito. En el Antiguo Testamento, una de las razones por las que la ley condenaba con la muerte este tipo de prácticas es porque eran un atentado contra la vida. Traían enfermedades de transmisión sexual. Más adelante, ahí Romanos dice que estas personas llevan en sí mismo el castigo de sus pecados, es decir, las consecuencias de sus prácticas, pero aparte acaban con la civilización. Si alguno de ustedes piensa, o hemos pensado que esta es una cuestión nueva, que no sé qué, no, ahora se está promoviendo más, como en el decadente Imperio Romano, fue la última vez que se llegó a este nivel de degradación. Pero es un pecado que siempre ha existido. Levítico 20:13 dice, no te echará con varón como te va a echar con una mujer, entiendas, echar obviamente en relaciones sexuales, es un eufemismo, pero era penado con la muerte porque atentaba contra la vida, atentaba contra todo lo bueno que Dios quería para su pueblo. Evidentemente en el Nuevo Testamento viene Jesucristo, en el Nuevo Testamento hay redención, hay provisión de perdón y de gracia para cualquier pecado, eso incluye los pecados sexuales, no estamos bajo la ley, gracias a Dios, no podemos nunca promover ningún tipo de odio o castigo físico. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. No peleamos la batalla, no peleamos contra los homosexuales, sino a favor de los homosexuales a través de las armas que Dios nos ha provisto, que son la palabra de Dios, la oración, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que quede claro que Dios se tomaba muy en serio estos pecados en el Antiguo Testamento. Es contra la naturaleza y es una expresión de su ira. Seguimos. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y dice después, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, estos son pecados que sí o sí tienen consecuencias. Usted puede buscar las estadísticas de la ITS, infecciones de transmisión sexual, el SIDA, etcétera, o las tasas de suicidio. Y te vas a encontrar que la mayor cantidad viene de personas transgénero, personas que tienen este tipo de prácticas. Han querido normalizarlo, han querido legalizarlo, han querido ir contra el diseño de Dios, pero evidentemente esto nunca va a encajar. Es contra la naturaleza y todo lo que va contra la naturaleza evidentemente no viene del Señor. Llegamos al verso 28, que esto es muy fuerte. Romanos 1:28 dice lo siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, como ellos vivieron como les dio la gana, todos sabemos que el logo que utiliza esta gente lo toman de la Biblia y es a propósito y es ofensivo. El arco iris en Génesis capítulo 6, 7 y 8 representa que el pacto de Dios con los hombres para preservar la vida humana a través de no volver a destruir la tierra a través de agua. Después en Pedro y en Apocalipsis dice que la va a destruir con fuego. Pero Dios ha prometido que ahogados no vamos a morir. Y cada vez que nosotros vemos que las luces cruzan y forman un prisma y toda la cuestión, recordamos que Dios es fiel, recordamos que Dios ama al ser humano, que Dios tuvo misericordia de Noé y de su familia. Recordá eso, cuando Dios quiso preservar la raza humana, preservó una familia, ese es el punto. Y eso está ahí. Ahora, es interesante que particularmente en ese episodio con Noé, posterior a ello, Noé tiene una caída bastante fea. Noé tenía debilidad por la bebida. Creo que todos saben ese pasaje, ¿no? Dice que él plantó una viña y él tomó, se emborrachó y se quedó desnudo. Ahora, la Biblia dice que uno de los hijos de Noé, Cam, dice que vio a su padre, vio la desnudez de su padre. Yo quiero invitarles a que ustedes googleen, usen el Google para algo bueno. Googleen lo que significa ver la desnudez
y ustedes se van a dar cuenta que es una expresión que tiene una connotación sexual, ¿sí? Mientras los otros dos hijos preservaron la dignidad de su papá, lo más probable, y hay teólogos que te pueden respaldar esto, lo más probable es que el primer episodio de homosexualismo de la historia haya sido, aparte, un episodio de incesto entre dos hombres. Increíble. Y si te fijas, en el mismo episodio donde aparece el arco iris como señal del pacto de Dios con los hombres, también aparece el primer episodio de homosexualismo. Y no es casualidad que el logo que esta gente utiliza para hablar de la inclusión, cuando ellos no se aceptan a ellos mismos, para hablar de buscar cómo ser aceptados cuando ellos no son capaces de reconocer lo que a todas luces son, no es casualidad, es una obra definitivamente del enemigo. Pero continuando con Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Este es el nivel más bajo al que se puede llegar. Esto aparece en un sinnúmero de episodios en las Escrituras, que es cuando Dios deja de insistir con una persona y lo deja a la libertad de su perverso corazón. Esto pasó con Saúl. No sé si ustedes recuerdan el episodio. Dios abandona a Saúl y lo deja que haga lo que él quiera. Con Faraón hay 10 plagas. En las primeras 5 aparece, y Faraón endureció su corazón. ¿Pero qué aparece en las últimas 5? Jehová endureció el corazón de Faraón. Cuando una persona se le habla del evangelio, cuando una persona está expuesta a la verdad de Dios, esa persona persiste en pecar, Dios abandona a esa persona. Un episodio muy fuerte, Proverbios capítulo 1, anoten hermanos, anoten. Proverbio 1, del verso 28 al verso 33. ¿Qué pasaje más fuerte? El Señor dice lo siguiente: por cuanto te llamé y no quisiste oír, por cuanto estuve a cada rato diciéndote que te arrepintieras y no quisiste, llegará el tiempo, dice el Señor, en que me llamarás, en que intentarás buscarme y yo ya no voy a estar. Eso se llama la ira del abandono. Y en Romano aparece descrito que cuando una sociedad, cuando una persona se degrada moralmente, primero heterosexualmente y después homosexualmente, es una expresión de que Dios está molesto con ellos. Dice, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo si era Romanos capítulo 1? El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quiero aclarar una cosa, los cristianos somos pecadores. Ustedes lo saben, ustedes son pecadores. Todos dirían amén a eso, ¿no? Primera Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Mentimos y la verdad no tenemos nosotros. Somos pecadores, pero pecadores perdonados. Pero más adelante en la misma carta, Juan, es interesante que el apóstol dice, todo aquel que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces empieza el dilema. A ver, que practique el pecado es del diablo, pero si decimos que no tenemos pecado, la palabra clave ahí es practicar. Practicar. Una persona que vive permanentemente en el pecado. Permanentemente en el pecado. Quiero hablar ya al final acerca de las personas que están luchando con esto y que son parte de la iglesia. Es un caso diferente. Usted está luchando con la ira, otros están luchando con un pasado de adicción, otros están luchando con la envidia, con la avaricia, con la lengua, qué sé yo, cantidad de cosas. Hay personas redimidas que creen en Cristo, que tienen al Espíritu Santo, pero que todavía están luchando con su carne. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero miren, si alguien vive permanentemente en pecados homosexuales, en prácticas que van en contra de lo que las Escrituras enseñan, dice la Biblia que los tales son merecedores del juicio divino. ¿Por qué? Termina. Estoy en Romanos 1:32. Dice, porque no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta gente que no solamente practica el pecado, sino que lo promueve. ¿Qué es lo que estamos viendo, señores? Lo quieren institucionalizar, lo quieren hacer. Y lo peor es que para nosotros, los que nos oponemos a eso, pues, es un gran problema porque quieren penalizarnos. O sea, los malos de la película somos nosotros. Hay un episodio en el Antiguo Testamento que retrata cómo una persona o cómo una sociedad puede ser degradada hasta el extremo. Todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra está ubicado en lo que hoy se conoce como el Mar Muerto, la parte geográficamente más baja de la tierra. Eso está a 300 metros bajo el nivel del mar. Y los que han estudiado la zona a nivel geológico te dicen de que la cantidad de sal que hay ahí solo puede provenir de una intensa, de un intenso calor, de un intenso fuego.
Y esa fue la zona donde estuvo Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Acompáñenme a Génesis. Vámonos de regreso a Génesis. El capítulo, si no me equivoco, es 19. Sí, así es. Capítulo 19. Lo ubico. La Biblia dice que los pecados de Sodoma y Gomorra llegó un tiempo en que habían colmado, habían llegado hasta el cielo. Lo que dice literalmente es que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a un límite absoluto. Es decir, el pecado de esta gente era tal que ya no solo se degradaban a ellos, sino que empezaban a hacerle daño a los demás. Y pueden ustedes corroborarlo con lo que nosotros vemos en el día a día. La Biblia dice que previo a esto, Dios mismo desciende, eso se llama teofanía en teología, así que muy probablemente era Cristo preencarnado. Y se encuentra con Abraham y van dos ángeles, además de él. Ustedes pueden leerlo en Génesis 18 y usted puede corroborar que incluso Abraham va y le dice, ¿qué quiere mi Señor? Y utiliza allí Elohim, que es la palabra que se utiliza solo para Dios. La cosa es que tienen una reunión, corroboran el pacto que Dios tiene con Abraham, pero después de ello se le informa a Abraham acerca de lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Han llegado al colmo de su pecado y Dios está dispuesto a juzgar a esta gente. Entonces, bueno, los ángeles que son enviados tienen que sacar de allí a Lot. Recordemos, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, los dos se habían enriquecido, pero era tanto que no alcanzaban, entonces se separaron, y la Biblia dice que Lot escogió la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra y fue poniendo sus tiendas hasta acercarse a la ciudad. Cuando llegamos al capítulo 19, Lot ya vive en Sodoma, ya es parte del sistema. Ahora, quiero utilizar eso como analogía de la iglesia. Mi amado, hace 20, no soy muy mayor como quizás lo es mi hermano Eduardo o no sé, alguien más, no hay fotos. Pero bueno, la cosa es, hace 20 años yo recuerdo que la iglesia era más separada de la cultura, pero se había ido totalmente a un extremo, a un extremo que yo crecí en una iglesia donde ir al cine era pecado, ir a ver un partido de fútbol era pecado, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no es juicio, simplemente era una realidad. Estamos en ese tiempo. Luego hubo una cierta apertura progresiva hasta que se ha llegado, hermano amado, al otro extremo. Miren, en las últimas semanas, si usted se informa, usted se va a dar cuenta que hay, sin mencionar nombre, pero creo que es de conocimiento absoluto, hay cantantes cristianos que vienen a promover el LGTB. Hay pastores a mí me duele en lo profundo de mi corazón que uno de los hermanos que escribió, hay un libro, les voy a dar el nombre del libro y ustedes investigan del hermano, se llama Cava Maondo, así se llama, Cava, hacer un hoyo, Cava Maondo. Es la exposición de doctrina para jóvenes más increíble que yo haya leído nunca, increíble. El autor de estos libros, el año pasado se divorció y posterior a esto, y no me estoy regocijando lo que le pasó, lo digo como una realidad, él lo publicó, así que no es crítica disculpen la expresión, en mala onda, pero se divorció y le pidió perdón a toda la comunidad LGTB y después empezó a participar en marchas de este tipo de gente. Es decir, nos fuimos al otro extremo. Yo entiendo que hay dos extremos en la gracia de Dios. Una es el legalismo. Creo yo, y me disculpan si alguien difiere conmigo, creo yo que hace 20 años se lidiaba más con el legalismo, pero ahora se fue al otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? El libertinaje. La supergracia. Y es decir, la supergracia es una predicación de salvación sin condenación. Es una predicación de gracia sin juicio. Es una predicación de cielo sin infierno. Es una predicación de Jesús como Salvador, pero no como Señor. Es una predicación que ama tanto al pecador que le omite la verdad, ignorando que decir la verdad a una persona es la mayor expresión de amor que hay. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, estamos en ese extremo como Lot, entrando a la sociedad, queriendo influenciar a la sociedad, pareciéndonos a la sociedad, queriendo influenciar, queriendo ser luz, sin alumbrar realmente, simplemente estando ahí y quedarnos callados ante todo. Es lo que pasa con Lot. Ahora, si ustedes leen el relato completo, la Biblia dice que los ángeles llegan a Sodoma e inmediatamente la gente empezó a rodear, los hombres de Sodoma, dice literalmente, estoy en Génesis 19, empezaron a rodear toda la ciudad y dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Si vos crees de que esto no influye a la gente pequeña, a los niños,
Por supuesto que sí. El adoctrinamiento siempre ha existido. En el siglo pasado era más de índole política, sobre todo con el comunismo, el socialismo y estas cuestiones. Hoy en día la ideología va hacia otro lado. Hay un libro muy bueno que se llama El libro negro de la nueva izquierda, Agustín Laje, léalo, una exposición brutal, bárbara, de alguien que ni siquiera, bueno, yo creo que él no es cristiano, no estoy seguro, pero la exposición es meramente ideológica, meramente un politólogo, un sociólogo, es tremendo el libro. Pero hoy en día, si usted cree que esto no influye a los niños, por supuesto que sí. Por supuesto que el adoctrinamiento existe. Existe en la escuela, existe en los medios de comunicación. Lo subí a Carlos hace un rato en el grupo, Bob Esponja, nunca me gustó, bendito sea Dios. Bob Esponja, pero eso era obvio, ¿no? Eso se ve, eso se ve. Disney entero promueve este tipo de cosas. Hay películas que van en torno a eso, las canciones van en torno a eso. Y lo peor es que nosotros colaboramos en eso, al no ser tan radical. ¿Por qué? Para que no se ofendan, en nombre de la tolerancia. Señores, la tolerancia tiene que ver más con la no agresión a las personas. Tolerancia es que yo vea algo y yo no voy a hacer nada en contra de la persona, ¿está bien? Pero tolerancia no tiene que ver con no opinar. Tolerancia no tiene que ver con no exponer lo que vos ves. Ese es el error que está cometiendo la iglesia. Lamentablemente escuché un líder muy influyente en mi juventud, fue uno de los líderes de alabanza y adoración que sus discos eran lo máximo para mí, y él salió diciendo, bueno, yo quiero hacer canciones más mundanas, yo quiero, él dijo esto, letras más inclusivas. Sé serio, necesitamos gente que hable la palabra de Dios sin temor, porque al final eso es lo que le hace bien a la gente, ¿sí? Lot había permitido que su familia se influenciara, de hecho la Biblia dice que rodean la casa y le dijeron a Lot, saca a los visitantes para que los conozcamos. Ese conocer es un eufemismo también. Es lo mismo que mirar la desnudez, tiene que ver con tener relaciones sexuales. Génesis 4.1, conoció a Adán a su mujer, y no fue que le saludó y le dijo, nice to meet you, no. Conoció a Adán a su mujer, dice, y parió a Caín y después a Abel. Tiene que ver con relaciones. Sácalos para que los conozcamos, tenía que ver, sácalos porque les vamos a cometer una violación masiva, increíble, desde el más grande hasta el más pequeño. Recuerden eso. Todos estaban influenciados, todos estaban viciados. Probablemente los ángeles eran muy bien parecidos, probablemente eran nicaragüenses, pero la cosa es que los desearon y la cosa se puso tremenda. Lot está tan influenciado por la cultura de Sodoma que él llega a decir, y no sé cuántos de los que me están oyendo sean padres de familia, pero esto es inconcebible. Él le dice, tomen a mi hija y hagan con ella lo que quieran. Imagínate, o sea, si uno se queda callado, si uno no fundamenta su fe, y si nuestra iglesia a nivel colectivo, nosotros como líderes, no estamos empapados de la palabra de Dios, vamos a dejar que la cultura nos corrompa a nosotros. Señores, si nuestros servicios de adoración están más parecidos a la cultura que a la escritura, hay un problema enorme. Si nuestros sermones están más cargados de pensamientos de hombres, por muy preparados que sean, por muy de renombre que sean, o por muy bonito que haga sentir a las personas a nivel emocional, si nosotros no estamos empapados de la palabra de Dios, nosotros vamos a terminar primero quedándonos callados, después tolerando, después aplaudiendo y finalmente siendo parte de aquello que deberíamos de atacar. Señores, nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Recordemos, señores, que Jesucristo dijo lo siguiente, si el mundo lo aborrece a ustedes, sepan que a mí me aborreció primero. ¿Sí? Ese es Juan 15:18. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Señores, ustedes recordarán que hay 7 cartas para 7 iglesias en Apocalipsis. Solo 2 salen aprobadas. Las 2 que salen aprobadas, que eran Esmirna y Filadelfia, eran iglesias perseguidas. O sea, toda iglesia, todo creyente que se apegue al cristianismo va a tener enemigos en el mundo. No porque él sea un pedante, no porque él sea un orgulloso, no porque ande a diestra y siniestra mandando a todo el mundo al infierno, simplemente por exponer y decir, bueno, eso está mal a los ojos de Dios y necesita arrepentirse. Punto. Hoy en día, casi hay que pedirle disculpas a la feligresía por decirle, hermanos, tienen que arrepentirse. Hoy en día hay que pedirle disculpas a la feligresía por decirles que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en día, por el amor de Dios, vamos a editar a Dios, somos más inteligentes que Él. Esto es inconcebible, es lo que le pasa a Lot. Yo creo que nos parecemos mucho a Lot. En la carta a Pedro se testifica de que Lot clamaba en su corazón a causa de la maldad de Sodoma. Pero era una cosa como de, miren señores, no me malinterpreten, pero muchas veces nosotros espiritualizamos tanto las cosas que no tomamos acciones concretas.
no tomamos la decisión de, bueno, mis hijos no van a exponerse a eso. Nosotros nos vamos a oponer directamente y claramente a esto. Y como pasa eso, se me ocurre cuando Josué ora al Señor porque Acán ha cometido pecado y entonces le dice al Señor, no siga orando, quiten el anatema y la cosa se va a poner, yo lo voy a bendecir. Hay ocasiones donde nosotros espiritualizamos tanto, entonces empezamos a atar el demonio de homosexualismo, empezamos a hacer guerra espiritual, pero si nosotros no nos levantamos y no predicamos la palabra de Dios y no alzamos la voz, señores, nos van a pasar encima. Recuerde que las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos, una guerra de pensamiento y llevando cautivo ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la armadura de Dios hay un solo elemento que es ofensivo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Si nosotros levantamos la palabra de Dios, evidentemente no tenemos que vivirla. Evidentemente esto tiene que ser hecho en un espíritu de amor, de gracia, de compasión. No son nuestros enemigos, pero con toda la seguridad. Señores, no seguimos mi verdad o la verdad de Carlos o la verdad del hermano Eduardo o la verdad del hermano Cristian. Seguimos una sola verdad. Objetiva, única la palabra de Dios. Juan 17, tu palabra es la verdad. Nadie puede hacer de la sexualidad lo que se le venga en ganas sin recibir consecuencias porque fue un invento divino. Señores, yo quiero animarle en el nombre de Jesucristo, como creyentes que son y como líderes que son, a que se animen a ser valientes, que se animen a no conformarse con el sistema. Señores, en Nicaragua no vivimos persecución realmente. Usted échese un vistazo en YouTube a la ventana 1040, ventana 1040. Los países musulmanes, los países, la China comunista, etcétera, etcétera. Vaya y vea lo que ellos tienen que pagar por decir que Jesucristo es el Señor. Nosotros, a lo sumo que te bloqueen de Facebook, a lo sumo que te pongan me divierte, a lo sumo que te insulten. Yo no sé si usted alguna vez le ha pegado un lajazo aquí en nuestro amado país. A mí hasta hoy no. Espero que no lo hagan, pues, pero bueno. El punto es ese, nosotros aquí no sufrimos, pero no, si nosotros nos quedamos callados, nosotros estamos hablando de Costa Rica, que Costa Rica aquí, que le van a venir castigo, señores, los nicaragüenses somos copiones. Señores, los nicaragüenses, ahí va a haber, y si nosotros nos quedamos callados, si nosotros somos complacientes, tarde que temprano, ese cáncer va a venir. Y está en muchos de los lugares de nuestras iglesias de manera implícita, y puede llegar a estar de manera explícita si nosotros no nos ponemos las pilas. ¿Qué sucede con los? Bueno, la Biblia dice que al final lo logran rescatar, lo sacan. Todos recordamos el episodio de la esposa de Lot, ella voltea a ver hacia atrás, quedó hecha como una estatua de sal. Pero miren lo que pasa con Sodoma y Gomorra, y es de esto que tenemos que advertirle a la gente LGTB. Es un pecado condenado por el Señor. Dice el libro de Génesis capítulo 19, versos 24 y 25. O sea, está en tu Biblia, está en toda la Biblia. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, yo quiero decirle una cosa. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? La paga del pecado es la muerte. Sí creo también que en muchas de nuestras iglesias a veces se sobreenfatiza sobre el pecado homosexual. Porque claro, es un movimiento que va en auge. Pero recuerden que en ese pasaje de Corintios donde dice no erréis, en la misma casilla que van los homosexuales van los ladrones. En la misma casilla que van los homosexuales van los borrachos. En la misma casilla que van los homosexuales van los injustos. En realidad, el mensaje implícito acá es la paga del pecado es la muerte. Muchos de nuestros predicadores, muchas de nuestras iglesias tienen alergia, pánico, pavor a hablar del infierno. ¿Por qué? Porque la gente se va a correr, porque la gente, señores, eso no es ser religioso, eso es ser bíblico. Si hubiera más infierno en nuestras predicaciones, habría menos gente yendo al infierno ahora mismo, señores. Eso no es ser religioso, es advertirle a las personas, ellos están caminando todos los días al borde de la eternidad, un precipicio que se llama eternidad. En cualquier momento se pueden ir, sea de COVID, sea de un accidente de tránsito, sea lo que sea, la muerte, algo que nadie sabe cuándo va a venir. Y el verdadero amor por la gente LGTB es decirle, hay una condenación eterna, pero hay un Salvador. La única manera de que escapes de la condenación eterna es viniendo a ese Salvador en arrepentimiento y fe. Pero lo que no podemos decirle, señores, a veces sobreenfatizamos tanto de que Dios recibe a la persona como es, que es una verdad.
pero sobreenfatizamos tanto eso que olvidamos otros pasajes tan claros como el siguiente: si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Sobreenfatizamos tanto el amor universal de Dios que nos olvidamos que después de que dice de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16, en el 3:18 dice que el que no cree en él ya ha sido condenado. Señores, no podemos presentar la medicina sin primero hablar de la enfermedad. Esta es una enfermedad que es un pecado y se tiene que tratar como tal. No es una enfermedad, no es, creo, y una convicción personal, igual alguien puede secundarme o diferir conmigo, creo que hay herramientas que nosotros podemos utilizar que pueden ayudarnos tanto a llegar como a comprender a las personas, pero al final estamos hablando de un pecado. ¿Sí? Se pueden utilizar herramientas, hay muchas cosas que, bueno, ya cada quien verá cómo lidia con esto, pero al final estamos lidiando con un pecado que requiere arrepentimiento, que requiere predicación del evangelio bíblico. Y bueno, la primera parte que quería enfatizar era esa: el homosexualismo es un pecado, es una expresión de la ira de Dios y es condenado por el Señor y lleva al infierno, tan simple como eso. Ahora, en la segunda parte, porque el tiempo ya me lo estoy llevando, así que Carlos va a tener que hacer ahí tu magia, pero en la segunda parte vamos a ver cómo ayudamos a una persona que venga a nuestra congregación, que se arrepiente genuinamente de este pecado. Y mira, yo quisiera que chequen en YouTube, no hay videos de cómo ayudarle a estas personas. Hay mucho, y está correcto, que te hablan de la perspectiva bíblica, todo lo que te acabo de decir, que es pecado. Y en verdad, eso hay que predicarlo. Pero ¿y cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos? Porque nuestra intención es ayudarle a que salgan de allí, a que superen todo eso y a que vivan una vida agradable al Señor. ¿Cómo nosotros le ayudamos? ¿Cómo le ayudan en tu iglesia? ¿Qué plan tenemos para atender a este tipo de personas? Es lo que me gustaría hacer en la segunda parte. Hasta donde tengo entendido, tenemos 40 minutos y ya tengo el tiempo, así que... Emanuel, Dígame, hermano. antes de que cortemos, porque se puede cortar la transmisión, hay que volverle a darle clic al link, nos volvemos a reconectar todo. Y antes de pasar a esa otra parte que anunciaba, quiero que reforces la parte final que estabas mencionando. Hay distintas corrientes que dicen o tratan de explicar cuál es el origen del homosexualismo. Entonces, desde un punto de vista espiritual, ya lo has mencionado, es pecado delante de Dios, al igual que el resto de pecados, es condenable, etc. Vamos a tener el enfoque espiritual y el más importante con relación a la vida eterna. Pero vamos viendo el otro entorno que no es tan espiritual, hay algunas corrientes que pueden decir otras cosas, ¿verdad? Que origina, por ejemplo, que se nace homosexual, que si te violan de pequeño, entonces entra el espíritu o entra cualquier cosa y te volvés homosexual porque te violaron. Entonces, hay varias corrientes. Yo un día me asusté porque conversando con alguien cristiano me dijo, es que así hay homosexuales que nacen, me dice, porque yo los veo y desde chiquitos ellos se ven que son homosexuales. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de, además de identificar que esto es pecado, qué otros orígenes se le aducen a la homosexualidad? Para ver si nos puedes comentar por ahí. Bueno, gracias por su comentario. La Biblia lo que nos dice respecto a este tipo de pecados, primero es que se origina en el corazón, pero en la individualidad de cada uno de nosotros, cada uno como que trae ciertas tendencias, que algunas tienen explicación y otras no, hacia ciertos pecados, por razones que no podemos determinar, no hay una regla base para todo. Yo conozco personas que, o a lo mejor algunos de ustedes, que vienen de familias cristianas, que tuvieron una crianza bíblica y que aparentemente todo está bien y de pronto, ¡pum! Así que al final es cierto, las corrientes seculares tratan de decir que, bueno, que hay un gen, creo que alguien podría ponerlo mejor que yo, pero no hay un gen homosexual. Sí creo que hay personas que sufren ciertos tipos de trauma o experiencias que tienden a confundirlo y al final a llevarlo a ellos. La mayor parte de la gente, lamentablemente, que se trata con esto son personas que han sufrido abuso constantemente y bueno, ellos lo interpretan así. El enemigo viene y
le mete cualquier cantidad de idea errónea en la cabeza, le dice, vos sos así, vos naciste así, te gusta esto, y bueno, después le dan rienda suelta, lamentablemente. ¿Qué más? Una cosa que yo no quiero meterme porque no quiero generar un debate. La Biblia no habla acerca específicamente de un espíritu de homosexualismo, un demonio de homosexualismo. Porque en toda la Biblia no hay nadie que haya sido liberado de... No hay. Es una obra de la carne. La Biblia lo describe como una obra de la carne que requiere arrepentimiento y que requiere, es lo que quiero tratar en el próximo punto, de que la persona a través de una vivencia con el Espíritu Santo empiece a ganar esa batalla, porque la vida cristiana es el inicio, sí, de una libertad para vivir para Cristo, pero también es el inicio de una batalla entre el Espíritu y la carne. Creo que sería todo lo que tengo que agregar. No sé si le gustaría agregar algo más. Si hay alguien interesado en poder hacer alguna pregunta, pues todavía tenemos el tiempo. Gracias a Dios no se nos ha cortado la transmisión. Ahí está el chat. Si alguien solamente quiere escribir, quiero decirles de que con Manuel, tal vez luego me envías cada uno de los versículos, los pasajes bíblicos que hemos mencionado y vamos a hacer una pequeña presentación para reenviársela en el grupo de WhatsApp para que nos sirva de respaldo. Algo que... Sí, dígame. O yo la puedo hacer y le envío al grupo. Ok, igual, gracias. Sí, sería ideal para tener ahí. De igual manera vamos a tratar de grabar el día de hoy la charla para que la podamos repasar. Algo que hemos mencionado, lo dije en la clase anterior, uno de los principios que busca el movimiento LGBT o los que practican la ideología de género, es que ellos buscan cómo aislar. Es decir, cuando alguien se opone a su pensamiento, lo que buscan es aislarte para que uno pueda sentir incluso vergüenza y poder esconder incluso la verdad. Y esto lo decimos porque quienes debemos de defender la verdad y ser responsables por lo que decimos y por lo que creemos somos nosotros los cristianos. Que lamentablemente hoy en día por quedar bien, por no ser expulsado de la sociedad, por así decirlo, por no ser atacado en los comentarios que a veces vemos en redes sociales cuando alguien pone algo que va en contra de los pensamientos de este tipo de personas. Pero los cristianos tenemos que aprender hoy en día a ser valientes y poder plantear nuestros principios cristianos con esa valentía, pero con los argumentos correctos. Porque lo hemos mencionado, el objetivo no es tener un arma para atacarlos, sino es un arma más bien para defenderlos y ayudarles a ellos en el proceso que muchos quieren librar hoy en día, por ejemplo, que es salir del homosexualismo. Hay jóvenes que están queriendo hacerlo, pero llegan a nuestras iglesias y no tienen una orientación ni bíblica ni un proceso que les ayude a ellos a ir poco a poco librándose de ese gran problema que hoy en día ataca a nuestra sociedad. Por ejemplo, yo miraba en esta semana que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que hoy creo que tiene 15 años, comenzó hace 6 años un proceso de cambio de hormonas para ser hombre y se cambió el nombre a John. Pero ahora ella, que nació siendo niña, que quiere ser hombre, por ejemplo, está pasando por un proceso de identidad muy fuerte que incluso ha atentado contra su propia vida y parece que ella se está arrepintiendo del hecho de querer ser un hombre. Y lamentablemente eso se ve a diario con personalidades y hay un gran mercado interesado, por ejemplo, en estos cambios de sexo porque son millones de dólares los que se invierten en estas compras de hormonas, de operaciones, etcétera. Y es necesario que aprendamos de todo esto porque saber que sí hay una agenda poco a poco va a ir afectando nuestra sociedad, nuestro país y que no somos exentos de pasar lo que ya otros países sí están pasando. Emmanuel. Una cosa que estaba revisando los comentarios. Otro elemento, perdón, que yo quería aportar. ¿Sí lo escuchamos? Una de las cosas que quería ahí aportar es que hay que tener claro, como creyente, el origen de la homosexualidad para solucionar o sanar o solventar la necesidad que pueda tener una persona, porque si yo estoy atacando el origen que ellos han creado, entonces no hay una verdadera solución. Entonces estamos claros que el origen es del corazón, del pecado, de la mente, de una mente reprobada, y que eso es el Señor, el Espíritu Santo, el que se encarga de restaurar. Pero si yo creo la teoría de ellos,
que dice de que así nacemos, ¿verdad? De que esa es una condición natural que yo puedo tener siendo hombre, otro ser dentro de mí, o que yo tengo la capacidad de autopercibirme de otra manera, entonces ya no va con la misma solución espiritual que es el verdadero origen, sino que ya estaríamos viendo otro tipo de situaciones que no ayudarían a solventar a la persona y enfrentar este problema para rescatarlo de ahí. El otro punto que yo creo que donde va a entrar Emanuel es que no todos desean ser rescatados. Al igual como hay gente que anda en el mundo de la droga y no quiere ser rescatado, gente que está metido en cualquier otro tipo de pecado, practicante habitual y no quiere salir del pecado. Entonces lo que tiene que haber primero es esa convicción de pecado. Entonces por eso yo llevo a la persona al origen. Entonces yo como creyente lo debo tener claro. E insisto que debe estar claro porque como comenté, hay creyentes que toda esta ola de información respecto al origen de la homosexualidad los confunde. Entonces, si ellos pierden el norte de cuál es el origen, entonces ellos van a estar queriendo ayudar desde otras perspectivas que no es la correcta. Entonces, el cristiano debe tener súper claro de qué se trata este origen, de dónde surge todo esto, para cuando hay alguien que quiere ser restaurado, entonces le demos la medicina correcta. Pero si yo estoy confundido y pensando que la niña que está dentro del hombre se la tengo que sacar, entonces ya eso es otro rollo, ¿verdad? Que no va con lo que estamos hablando. Gracias. Emmanuel, discúlpame. Valentina Varela pregunta lo siguiente. Dice, ¿podríamos pensar entonces, dice que si es una herencia de pecado, dice, ya que los demonios tienen potestad sobre los hijos? Nos habla acerca de eso, es decir, el homosexualismo o cualquier otro pecado se puede heredar, pues, o sea, es algo, una maldición generacional, como lo conocemos cristianamente, pues, podríamos decir. Ok, mira, en Éxodo y en Deuteronomio se habla acerca de las maldiciones generacionales, pero quiero enfatizar algo. Mira, ese pasaje dice, porque yo Jehová visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo que dice el pasaje. Pero el versículo inmediato dice Jehová que hace misericordia a 1000 generaciones. ¿Dice eso, sí o no? El punto del pasaje es que la misericordia de Dios y la influencia de Dios, el poder de una vida piadosa tiene muchísima más efectividad que las maldiciones, específicamente dice allí, de las personas que aborrecen al Señor. No todo el mundo, o sea, todos son pecadores, pero no todo el mundo es explícitamente aborrecedor del Señor. Así que la categoría de maldiciones generacionales aplica para casos muy especiales. Existe, sin duda alguna, pero el centro del pasaje es la misericordia de Dios. Eso encaja con todo el contexto del Antiguo Testamento, porque en Ezequiel, por ejemplo, se le menciona a la gente, no va a pagar las consecuencias del pecado de los padres, los hijos, ni de los hijos de los padres. El alma que pecare, esa morirá. O sea, que cada quien responde por sí mismo. Ahora, lo que sí es cierto es que hasta que un hijo se puede valer por sí mismo, depende económicamente de tu persona, padres que me están viendo. O sea, ellos comen de tu salario, ellos viven en tu casa. Y mientras estén ahí, usted tiene el deber puesto por el Señor de poner reglas. Es decir, ellos ya tienen un libre albedrío. Lamentablemente, la etapa más crucial después de la infancia es la adolescencia, porque ellos no son adultos, pero quieren los derechos de un adulto sin las responsabilidades de un adulto. Entonces son influenciados por los amigos, son influenciados por la televisión, por las redes sociales, etcétera, etcétera. En esa época crucial es donde debemos de adoptar lo que Deuteronomio también aconseja. Y estas palabras que yo te enseño. Miren, una de las cosas que ha dejado patente esta pandemia es que la gente no tiene cultura del altar familiar. Es la verdad. La gente no tiene cultura de devoción personal. Es la verdad. ¿Qué dice el Señor? Después de declarar la Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová no es, dice, amarás al Señor tu Dios. Y después dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy, se las enseñará a tu hijo, las pegará en los dinteles de tu puerta. No es que tenga que ser literal, no es que usted va a poner en todos lados. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Es mucho mejor que un póster del Barcelona o del Real Madrid. Pero el punto del pasaje influye que la Biblia sea la influencia máxima en tu casa. Que tu matrimonio, por ejemplo, modele lo que es Cristo y la iglesia. Que usted como esposa
sea un vaso frágil, sumiso, una ayuda idónea. Que usted como esposo sea un líder sacrificado que se da cuando eso tiene un impacto en los corazones. Lamentablemente todos venimos de familias normales y que tienen problemas y esto, aquello, lo otro. Y al tener eso, ustedes saben, la edad de la adolescencia es una edad bastante complicada. Y al tener esos vacíos existenciales, cuando no hay una influencia fuerte de la palabra de Dios, es una puerta abierta para todo este tipo de cosas. ¿Que puede ser esto una entrada a demonios? Sí. Que puede ser también con esta cuestión de las maldiciones generacionales, posiblemente, pero no se puede generalizar. Tiene que estudiarse bien el caso. No es que todo el mundo se han dado casos, señores. Hay un rey en la Biblia que se llama Josías. Josías empieza a reinar a los 12 años. Lee quién era el papá de Josías. Era un terrible, era un pecador tremendo. ¿Por qué Josías no heredó la maldición generacional de un papá corrupto? No, porque él decidió buscar al Señor. Él se volvió a la ley del Señor. Dice la Biblia que incluso Dios perdonó a Israel durante la época de él porque su corazón se enterneció cuando encontró la ley del Señor. Así que una cuestión de elecciones también, una cuestión de convicción, no aplica para todo, existen, yo repito, pero no podemos generalizar. Otro comentario que yo vi, ahorita que estaba revisando los mensajes mientras hablaba, no sé si era un juego, era sobre no juzgar, que alguien dijo que nuestro deber no debe ser juzgar. Mira, quiero aclarar una cosa, juzgar lo hacemos todos, señores. Juzgar es una de las cosas que nos hace seres humanos. Usted ahorita me escucha, usted está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, me está juzgando. Es emitir un veredicto basado en la lógica, basado en la información que tenemos, basado en quiénes somos nosotros. Usted va a decir, eso está bien o eso no está bien. El juicio es parte de nosotros. Cuando Jesús habla de no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando del juicio injusto, de tener una tuca en el ojo y querer, disculpen la expresión, de carebarro, venir y querer limpiar al otro. Es lo que Jesús condena al final. Él dice, limpia primero para que saque la basura del otro. Gálatas 6:1 dice, si alguien es sorprendido en pecado, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a vos mismo, porque vos también puedes ser tentado. Es decir, en un espíritu de amor, en un espíritu de edificación, pero teniendo la verdad de la otra. O sea, decirle a alguien, a un homosexual, que su práctica es contraria a la palabra de Dios y que necesita arrepentimiento, amarlo. Siempre y cuando, señores, se lo digamos en un espíritu de amor, en un espíritu de gracia. He ahí el equilibrio. 16:6 de Proverbios dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. 16:6 de Proverbios. Con misericordia y con verdad. Nosotros tenemos que, y como cristianos, si nosotros no queremos la salvación de los homosexuales, deberíamos de preguntarnos si somos cristianos realmente. Nosotros debemos de desear la salvación de todos los seres humanos. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres que le conozcan y vengan, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, pero al mismo tiempo sin omitir la verdad. O sea, lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo. Cuando una persona mucho predica el no juzguéis, tiene más que ver con que quiere ganar audiencia, que quiere quedar bien con todo el mundo, con que está, por así decirlo, vendiendo una marca. En este caso, la marca de su nombre, para que me inviten a predicar. Y eso es lamentable porque cuando yo predico, es cierto que tengo una responsabilidad con todos ustedes, pero mi responsabilidad principal es con Dios. Según de Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, dice, que prediques la palabra. O sea, te pongo cara a cara con mis mujeres. Yo tengo la responsabilidad cada vez que tomo un púlpito, cada vez que hablo de la santa palabra de Dios, delante de Dios, de decir lo que Él dijo. Yo creo que todos aquí se molestarían si alguien dice algo que ustedes no dijeron. ¿Sí o no? Si alguien viene, vos, Carlos, y dice, Carlos dijo tal cosa y vos no dijiste eso, usted va a molestar. Igual para todos, imagínense con el Dios de los cielos, imagínense decir algo que él no dijo. Eso es meterse a problemas con alguien a quien sí tenés que tener la miedo. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta en este momento para ir finalizando y ir por haciendo el cierre ahí con nuestro hermano Emmanuel? Recuerden que el próximo domingo estaremos con el hermano Giovanni Nolasco. Él va a estar hablando acerca del nuevo modelo o nuevo orden mundial, que también tiene que ver con el mismo tema de ideología de género, tiene que ver una perspectiva incluso profética basada en la Biblia de los tiempos que vamos a vivir y que ya estamos viviendo. Así que también el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener esa excelente exposición con el hermano Giovanni. Pero si alguien tiene alguna pregunta ahorita que quiera hacerle para habilitarle el audio, alguien que quiera preguntar, hacer alguna sugerencia. Lo escuchamos.
También podrían participar indicando qué les ha parecido hasta este momento la sesión. Así es, si no hay preguntas, alguien que diga qué le ha llamado la atención, cómo le ha parecido la exposición de nuestro hermano Emanuel. Bueno, yo les bendiga, hermanos. Y soy Jordani Montoya. Saludos a todos. Bueno, en lo personal, muy bonita la enseñanza que hemos tenido hasta este momento. He aprendido bastante, estoy a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, muy de acuerdo en todo. Creo de que si nos ponemos a pensar en lo que estábamos hablando con el estudio que estamos llevando con nuestro hermano, nuestro enemigo, Satanás, el diablo, él nos conoce muy bien y él conoce absolutamente todo lo que es nuestro pasado, los pasados generacionales, y entonces él se encarga de tentarnos de una u otra manera porque él nos conoce perfectamente. Y él pasa las 24 horas del día tentándonos a ver de qué manera, si no caíste robándote un lapicero, por ejemplo, o algo, pero de una manera él quiere hacernos caer. Entonces nosotros como cristianos debemos de estar siempre con la armadura que Dios nos manda que tengamos, y esto es lo que hace Satanás con estas personas que soy lesbiana y que ahora soy homosexual y que esto y que lo otro. Eso es lo que él hace, él los prueba de una u otra manera y él conoce también sus pasados generacionales y él viene pues, trabajando en ellos de esa manera. Si nosotros como cristianos creemos de que se nace siendo de esta manera homosexual o lesbiana, algo, entonces estaríamos cayendo y estaríamos como poniendo en duda lo que dice la palabra de Dios, porque Dios habla en Génesis el hombre y la mujer, creó un hombre y creó una mujer, y sabemos que Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Entonces, si yo creo de que, y me pone en duda de que sí se nace, entonces estaría como poniendo a Dios como que comete errores. Y Dios no se equivoca en ningún momento, hermano. Entonces, no nos dejemos ir por lo que la ciencia quiera decir, de que sí se nace, no se nace. Eso, el enemigo es que usa nuestra mente, entra a nuestra mente y entonces él nos viene poniendo en duda en nuestra mente para que nosotros ahí nos distraigamos, porque esto es una distracción prácticamente. Si no estamos preparados, nos va a distraer y nos va a desenfocar. Entonces, tenemos que estar preparados con esto. Y pues, quiero decirles que cada día aprendo con este seminario, cada día aprendo más y que Dios me les bendiga y gracias por la información que ustedes nos tienen. Okay, muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Tenemos dos preguntas. Allí voy a contestarlas y después seguimos un poco más con la exposición para cerrar. Bueno, me hablaban acerca del término de la supergracia. Vean, la gracia de Dios, carisma en el griego, tiene que ver con el favor inmerecido, que tiene que ver con la cruz, con la salvación. ¿Qué nos diferencia a nosotros de todas las religiones? En todas las religiones uno se gana la salvación a través de buenas obras. La que vos me digas, catolicismo romano, testigo de Jehová, musulmanes, etc. El cristianismo es el único sistema de fe y que la salvación es un regalo. Creo que todos saben Efesios 2, 8 en adelante dice, porque por gracia ustedes son salvos, a través de la fe, esto no aprende a ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice el verso 10, y es lo que quiero dar el contexto completo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la salvación no es por obra, pero la salvación, una vez que se recibe, produce buenas obras, porque la fe sin obra es muerta, porque por su fruto los conoceréis. Cuando yo hablo de supergracia, estoy hablando de personas que reciben a los homosexuales. Hay una imagen en Facebook donde sale Jesús abrazando una oveja LGTB. Entonces la oveja como que se queja diciéndole, pensé que no me iba a recibir, ¿no? sé qué, una cosa así, y la otra oveja supuestamente le están tirando piedras. Ok, esa es la mitad de la verdad. Dios recibe a un homosexual, no hay duda, pero no lo deja igual. No lo deja igual. Precisamente porque te amo. Esa salvación, esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, tiene que irte conformando. El ministerio principal del Espíritu Santo, señores, más que los dones y las manifestaciones, de hecho, todo esto es parte del ministerio principal, es formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Y es inconcebible, evidentemente, que Jesucristo vaya a tener algún tipo de desviación. No.
Eso está en Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Dice que incluso a los salvos Él los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La obra del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de todo, es formar a Cristo en nosotros. Si una persona realmente recibió la gracia de Dios, va a empezar a caminar en santidad, a anhelar la santidad, va a tener sus caídas sin duda, va a tener sus debilidades, sí, va a pelear contra el pecado, sí, pero va a odiar el pecado. No va a volver a ser el mismo, porque va a tener un corazón nuevo. Esa era la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, del 25 al 27, dice, los lavaré de todos sus pecados. Les quitaré el corazón de piedra y les pondré que cosa, un corazón de carne. Cambiaré su actitud hacia mí. Cuando sale el espíritu en minúscula, es la actitud de la gente que hostila hacia Dios, la actitud del homosexual que hostila hacia Dios. Cambia, pero dice después, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis estatutos y mis decretos. Punto. Un cristiano, si alguno está en Cristo, ustedes saben ese pasaje, nueva criatura es, supergracia es, lo que el mismo Pablo ataca en la carta a los romanos. Dice 5, 20, 21 de Romanos, donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Donde abundó el homosexualismo, hay abundancia de perdón. Pero claro, siempre va a salir un Vivian para decir, bueno, hay perdón, hagamos lo que queramos. Dice Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde más la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. En el original quiere decir que Dios nos libre de pensar así. Supergracia es, está Judas versículo 3, gente que toma la gracia de Dios como libertinaje, como licencia para pecar. Hay iglesias LGTB, hay iglesias inclusivas. Eso no es así, señor. Miren, si un mundano se siente cómodo en una iglesia todo el tiempo, esa no es iglesia. Si un mundano se siente cómodo con un sermón, ese no es sermón. El sermón siempre confronta. Señores, a la gente le gusta leer que Jesús lo seguía en las multitudes. Léanse Juan 6. Juan 6:60. Le dijeron, Señor, dure esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Y de tener casi 20,000 personas porque lo había alimentado un día antes, se queda con 12. Y Jesús se volteando a los 12 y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Juan 7:7. Jesús le dijo a su hermano en las carnes. Les dijo, a ustedes el mundo lo ama, pero a mí me aborrece porque yo testifico de ellos que sus obras son malas. Olvídenlo. Es imposible que haya una verdadera manifestación de la gracia sin que haya confrontación con el mundo y confrontación con el pecado. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el cuidado de tener un buen equilibrio. No te puedes ir al extremo, solo hablar de condenación, ni tampoco al extremo de tomar la gracia como algo que no es. Entonces, cuando hablo de supergracia, hablo de la gente que toma el regalo que Dios nos dio para seguir viviendo en el pecado. Es inconcebible que Dios nos libre a todos de ello. Lo otro que mencionaban, dame un segundo, voy a leer porque ya se me olvidó. Que si un pastor puede ser, teniendo un trasfondo, podría ejercer el pastorado. Bueno, yo conozco un pastor que fue asesino de cristianos, se llama Pablo, Saulo de Tarso. Ese hombre mataba a cristianos y Dios lo cambió, lo transformó. Sin embargo, hay varias cosas que quiero hablar respecto a Pablo. Primero, la conversión de Pablo fue real. ¿Y cómo sabemos que fue real? Porque se convirtió exactamente en lo opuesto a lo que antes fue. Pablo era perseguidor de cristianos, se vuelve ¿qué? Perseguido por ser cristiano. ¿Cómo sabemos que una persona realmente se restauró? Cuando empieza a predicar contra aquello que una vez practicó. Salmo 97:10 dice, todos los que aman al Señor aborrezcan en él. ¿Cómo sabemos que alguien se restauró realmente? Si se para, la mayor parte de la gente, por eso es que sus conversiones no son genuinas, es lamentable, pero es la verdad. La mayor parte de la gente que viene a estos transfundos lo que están diciendo, bueno, no, denle amor, denle aceptación. Yo entiendo eso, pero a la vez no veo a nadie de ahí diciendo, señores, ese es un pecado, de ahí me sacó el Señor, eso es malo, eso es terrible, pero, dime. Manuel, disculpa que te interrumpa. Nilson pregunta, dice, hay una página, dice, se llama La Mechuda, la página, que es de una persona lesbiana, que se hace llamar cristiana, que usa el versículo de Gálatas 3:28 para decir que ante los ojos de Dios no existe el género. ¿Cuál sería la mejor respuesta para ellas? Bueno, en la Biblia, en la interpretación bíblica, la regla básica, mira, ese es fundamental, es el contexto, siempre. El contexto es muy sencillo, tenéis que leer todo el capítulo, lo que está antes y lo que está después, para entender de qué está hablando el pasaje, ¿ok? Y de lo que está hablando ahí es que había la carta a los Gálatas está dirigida a personas judaizantes que querían agregarle a la gracia las obras de la ley, principalmente la circuncisión, ¿sí? Entonces querían meter, y miren señores que esto está muy de moda hoy en día, ese es otro tema para otro día, pero está muy de moda eso, meter la cultura hebrea
para ser más acepto a los ojos de Dios. Entonces ellos decían, tenés que circuncidarte, tenés que tener banderitas y chofares y cosas así. Si alguien la tiene, tiene todo el derecho a hacerlo, pero eso no te hace más acepto a los ojos de Dios de lo que una bandera de Nicaragua o lo que una guitarra. Es lo que dice el pasaje. En Cristo Jesús no hay judío ni gentil, no hay circuncisión o incircuncisión, hombre o mujer, es decir, en un sentido espiritual todos somos iguales delante de Dios, pero no tiene que ver nada con el pecado, porque a esa persona yo le agregaría que en el mismo Gálatas aparece las obras de la carne y entre ellas aparece la inmundicia. En el mismo Gálatas también aparece Pablo diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y la vida que vivo aquí en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, incluso en el mismo capítulo 1 dice que si alguien les predica otro evangelio que se pervierta, que sea anatema, que significa maldito por Dios. Así que el mismo Gálatas estaría dispuesto, donde habla de las obras de la carne, es muy claro al decir que quienes practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Así que con el mismo Gálatas, miren señores, todo texto aislado siempre tiende a la herejía. Todo texto aislado de su contexto, uno puede hacer que la Biblia diga lo que uno quiera según su perverso corazón. No sé si continúo o hay más preguntas, pero lo dejo para uno. Sí, si hay alguien que quisiera comentar más o menos cómo el que le ha parecido de este tiempo que hemos tenido. Todavía tengo algo que decir, así que no sé si más 10, 15 minutos. ¿Seguimos? Ok, seguimos. Vean, ok, hemos hablado acerca de del pecado como tal. Quiero mencionar 2 o 3 cosas más antes de que nos vayamos a casa. Como previa, porque lo traía en el plan, pero como previa de lo que va a dar mi hermano, no olvidé su nombre, pero Carlos lo mencionó, respecto al sentido profético de esto, incluso la Biblia describe en el libro de Daniel, especialmente nosotros que somos dentro de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, dispensacionalista, el libro de Daniel refleja que el anticristo, el gobernante que se va a levantar, que muy probablemente todo lo que estamos viendo es una antesala de lo que viene, va a ser un homosexual. Y le cito al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Allí te dice primero que muy probablemente sea judío, porque encaja, porque va a haber un pacto entre los judíos y los enemigos de Israel, y se va a construir un templo, y bueno, vean al doctor Alducin, que él lo puede explicar 10,000 veces mejor que yo. Pero Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, y después dice, ni del amor de las mujeres. Esa palabra en el original hebreo, ni del amor de las mujeres, tiene que ver con delicado, suave, femenino. Así que, y encaja, señores, vean la corriente ideológica que estamos viendo. No sorprendería que un jefe de Estado, en este caso un jefe de Estado que va a ir a promover que amor, tolerancia, etcétera. O sea, claro que es ficticio, claro que es un amor ficticio y una tolerancia ficticia, pero encaja perfectamente con hacia dónde nos dirigimos. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a ello? Número 1, a través de que en el Evangelio de Jesucristo hay esperanza. Quiero que vuelvan, si tienen su Biblia, a Corintios, donde partimos. Y quiero leerlo ahora de corrido, eso es contexto. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo desde el 9 hasta el 11 y va a anotar algo que quiero enfatizar. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Espero que todos lo sepamos. De hecho, ahí lo que Pablo está atacando primeramente eran hermanos que se peleaban, hermanos de la iglesia que se peleaban y iban a las cortes públicas a dejar en mal el nombre de Cristo. Dice, no es rey, dice, o sea, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí estamos claros, es pecado. Pero miren el verso 11, este verso es maravilloso, da esperanza. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros. Nótese que allí no dice, y esto siguen siendo algunos de ustedes. No, esto eran algunos de ustedes. Quiere decir, Corinto era un puerto como el de Nicaragua, obviamente más grande, tenía casi 1 millón de habitantes. Pero al ser un puerto, era una ciudad muy multicultural, cosmopolita, tenía entrada para todo tipo de gente. Entonces, evidentemente, todo tipo de pecado. La iglesia en Corinto estaba compuesta por ex, y la iglesia sigue siendo compuesta por ex político, ateo, ex mentiroso, ex chismoso, ex homosexual. Esa es la esperanza. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia que el Evangelio puede hacer por cualquiera de estos pecados, pero hoy estamos hablando acerca de la homosexualidad. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuál es el único medio para que una persona lave sus pecados? La sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos que predicar, señores? El Evangelio. Señores, no se dejen engañar. El Evangelio es solo uno.
Supongo, y de acuerdo, que todos venimos de denominaciones distintas. Yo soy bautista, pero el Evangelio es uno. Y ahí no nos podemos equivocar. El mensaje del Evangelio es uno. El único Salvador es uno, es Jesucristo. La única verdad es la Biblia. El único medio es la gracia. La gracia es la fe. La salvación produce santidad. Eso tenemos que estar de acuerdo todos, porque eso dice la Biblia. ¿Cómo se lava una persona de esos pecados? A través de la predicación del Evangelio. Tenemos que predicarle el Evangelio. Recordemos, no puede haber presentación del Evangelio sin primero hablar del juicio venidero, de la santidad de Dios, para después presentar la medicina, sin duda alguna. No podemos llegar simplemente a decirle a la persona, hey, Dios te ama. Ellos lo saben. Ellos lo saben, pero abusan del amor de Dios. Tenemos que hablar también del juicio. Pero que Cristo puede lavar sus pecados. ¿Eso qué quiere decir? Todo el currículum de una persona que viene de un trasfondo homosexual puede ser borrado para siempre. ¿Acaso nosotros no venimos de lo peor, de lo peor, de lo peor? Y Cristo nos lavó. Puede lavarlo a ellos también. Ya habéis sido santificados. Número 2, la palabra santidad significa separar para. Separar para. Un púlpito de una iglesia bien podría alcanzar un televisor, pero no fue diseñado para eso, fue diseñado para que ahí se ponga una Biblia y se predique la palabra de Dios. En una iglesia, disculpen la comparación, pero en un templo alcanza un chinamo, pero jamás le un chinamo porque ese lugar fue separado para invocar el nombre de Dios, para hacer una casa de oración. Cuando Dios de verdad salva a una persona, la saca de donde estaba para que viva para Él. Eso es santificación. Esa es la evidencia verdadera de una persona que ha escuchado el Evangelio. La santificación, que Dios lo separa para Él. ¿Qué más dice el versículo? Y después dice, y ya habéis sido justificados. Creo yo que la justificación por la fe es la doctrina más olvidada, menos comprendida y menos predicada de la iglesia contemporánea. No me voy a retractar de eso. La mayor parte de la gente a la que le pregunto qué es justificación por la fe no tienen la menor idea. Y ese es el problema si no tenemos claro que el Evangelio que vamos a predicar, pero en palabras muy sencillas. La Biblia dice que nosotros por nuestras propias justicias no podemos llenar el estándar de Dios. Un homosexual no puede. No predicamos a un homosexual como se lo predicaríamos a un borracho, como se lo predicaríamos a un ateo, de la misma manera. Sos un pecador y tu justicia no alcanza para llenar el estándar divino. Todos hemos pecado y estamos como destituidos de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:24, que Dios nos declara justos gratuitamente por la gracia de Cristo, por los méritos de Cristo. En la cruz, Dios trata a Jesús como tenía que tratar a Emmanuel Rodríguez, para que cuando Emmanuel Rodríguez viene a Jesús, todos mis pecados pasaron a la cuenta de Cristo, pero la justicia de Cristo me adjudicada a mí por gracia. Eso es justificación por la fe. Es ser tratado como algo que no sos. Vos no sos justo, vos no sos santo, pero Cristo lo es y Cristo vive en tu corazón. Hay que predicarle eso al homosexual para que se dé cuenta que no es por su esfuerzo, que no es porque no va a poder. Señores, nunca, la Biblia dice que la carne produce carne, es decir, no os engañéis, dice, cuando está hablando del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Obras humanas logran resultados humanos, falibles. La obra verdadera del Espíritu Santo logra un cambio de corazón, de adentro hacia afuera. Una persona puede ejercer el pastorado, por supuesto que sí, pero evidentemente hay que corroborar. Pablo también menciona que no se le puede dar liderazgo a un neófito, porque puede caer en tentación y en lazo del diablo por el orgullo, por descrédito, habla allí incluso. O sea, tiene que ser demasiado evidente la conversión. Señores, en Pablo, que fue un asesino, pasaron 14 años para que él empezara a su ministerio. Pregúntele a cualquiera que venga a la iglesia si estaría dispuesto a pasar 14 años en la banca solo preparándose para entonces iniciar el ministerio. Para muchos sería inconcebible porque ay, no hay amor. Yo lo felicito a todos. La verdad, no se puede lanzar a alguien de un solo, por muy maravilloso que sea su testimonio. Recordemos que en la parábola del sembrador siempre se menciona a personas de corta duración, personas sin raíz, personas que sus intereses no están definidos todavía. ¿Cómo hay esperanza para el homosexual? Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos que enseñarle al homosexual que él no puede, pero que el Espíritu Santo en él sí puede renovarlo. Entonces, mi hermano, de manera de conclusión, hemos visto, número 1, que el homosexualismo según la Biblia es pecado. Número 2, hemos visto que como todos los pecados, la paga del pecado es la muerte. Pero número 3, y yo quiero que se lleven ese versículo, hay esperanza para él. Y la esperanza se llama Jesucristo. Evidentemente, por la campaña mediática e ideológica que hay, es como el pecado de moda, pero
es un pecado en otro sentido de la misma naturaleza de todos los demás. Así que se tiene que tratar como los demás. Una cosa más que quisiera mencionar es cómo se ayuda a este tipo de personas. Es bastante complejo, es muy complejo. ¿Por qué? Si ustedes leen la carta a los Romanos, en el capítulo 7, Pablo describe la lucha de un verdadero cristiano todos los días con la carne. Él dice, yo a veces quiero hacer lo bueno, pero hay una ley en mis miembros que me lleva, y por eso está el capítulo 8 después, donde habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros vivimos esa batalla, tal vez no con el homosexualismo, pero todos vivimos esa batalla, algunos con su cólera, otros con su, etcétera. Gálatas dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Yo creo que todos tenemos ese conflicto. Evidentemente una persona que viene de ese trasfondo va a seguir teniendo batallas con él. ¿Y qué tiene que brindarle a la iglesia? Compañerismo. El mismo Gálatas dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y llevar y cumplir así la ley de Cristo. Es cómo se trata esto. Un episodio que me encanta es Moisés con Aarón y Hur. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje cuando estaban peleando con los amalecitas? La Biblia dice que Moisés se cansaba y entonces ¿qué hicieron? Le colocaron un asiento y estaban dos personas a la par para levantarle la mano. El cristianismo, el sentido del cuerpo de Cristo es ayudarnos unos a otros. Claro, dentro del contexto, dentro del sentido común también, pero sí necesitan personas que caminen con ellos para ayudarle a llevar bien la fe. Nosotros criticamos a los romanos porque ellos confiesan sus pecados, y yo quiero decirte una cosa, donde ellos se equivocan totalmente es que ellos absuelven de pecado. Dicen, rezate 3 Padres Nuestros y ya están. En eso es que la cantean, pero la práctica de compartir tus cargas con otros bíblicos. Santiago dice, confesado vuestras ofensas, que uno a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. El sentido de la iglesia es ese. Y la verdad es que estas personas necesitan amigos de verdad, porque si uno ve evidencias de verdadera conversión con ellos, hay que caminar con ellos, hay que enseñarles la palabra de Dios, estar con ellos y luchar hasta el final. Ellos no son nuestros enemigos, ellos son al final el lugar donde nosotros estamos trabajando, el campo misionero, son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y que Dios, y son salvables. Es decir, el único pecado imperdonable, todos sabemos cuál es, y no el homosexualismo. Así que Dios puede restaurar a una persona, Dios puede salvarla si se arrepiente de verdad. Creo que es todo lo que podría mencionar hasta ahí. Espero haber pasado la prueba. Y bueno, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, amenaza, ahí pueden enviarlo. Que Dios me los bendiga y no sé qué más hay para hacer. Sí, solo preguntan que si vamos a compartir alguna presentación, dice, de este tema. Sí, el hermano Emanuel nos va a mandar en algún momento la diapositiva y la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Te agradezco, Emanuel, por el tiempo que has invertido, por la enseñanza de hoy. Hemos realmente aprendido muchísimo y es un tema que hay que seguirlo estudiando. Yo creo que la presentación nos va a ayudar a poder repasarlo. Les quiero recordar que en julio, exactamente el 12, iniciamos lo que es el Diplomado de Ministerios Juveniles con la primera clase que va a impartir nuestro hermano pastor Mario Valle, que actualmente reside en Miami. Manuel lo conoce muy bien y puede dar buena referencia de él. Vamos a iniciar con esta materia sobre consejería juvenil y también el hermano Emanuel nos va a compartir en agosto, si Dios lo permite, la clase de panorama bíblico. Así que vamos a estar dando mayor información en la página de Facebook de Lidera. Ahí también hemos compartido en el grupo de WhatsApp el link donde se pueden matricular, donde pueden dar su información personal. Y esperamos que para la próxima clase, si usted tiene el tiempo, pueda compartir el link que vamos a estar dando sobre la clase el próximo domingo para que más personas puedan participar en la clase. Por ejemplo, hoy estuvimos 17 personas conectadas, pero si usted tiene un amigo, algún líder que quiera aprender del tema, pues lo podemos hacer el próximo domingo para que lo pueda añadir al grupo de WhatsApp que ya tenemos de Lidera Nicaragua. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de despedirnos. Gracias a Dios no hubo hasta ahora ningún corte ahí. ¿Alguien que quisiera agregar algo? Todo bien. Yo espero que realmente le haya servido de mucho esta información que el hermano Emanuel ha compartido. Lo pueden seguir. ¿Cómo salí en YouTube? Para poder agregarnos ahí y seguirte. Manuel Rodríguez. También lo pueden buscar ahí en Facebook como el Ceibeño. Las reflexiones del Ceibeño. Las reflexiones del Ceibeño, ahí lo pueden seguir también para que sigamos aprendiendo de diversos temas.
Dice Galaxy JC, dice, fue una gran bendición ser parte de esta conferencia. Nos permite conocer cómo aclarar los malos entendidos, dice que se dan. Así que les agradecemos. La hermana Keila también dice, muchas gracias, hermano, Dios les bendiga. Ahí algunos están escribiendo en el chat diciendo que les ha parecido muy interesante. Así que creo que les vamos a compartir en la semana. Esta clase creo que la vamos a poder subir a lo que es la plataforma en Facebook de Lidera Nicaragua para que la podamos repasar y la podamos compartir. Así que les doy la invitación para que podamos ser parte del diplomado en el mes de julio. El 12 de julio exactamente iniciamos con la clase de consejería juvenil y ahí les vamos a estar compartiendo el link para matricularnos. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias por haber permitido la humildad de escucharnos. Es de humilde, de todo un buen líder que aprenda de los demás, que escuche, que siempre esté, como decimos, afilando el machete. No para ir a la guerra o golpear a alguien, sino para ayudar a esta generación. ¿Alguien que quiera opinar algo antes de salir? ¿Estamos bien ahí entonces? Dice el hermano Luis García, muy buena orientación para abarcar este sector, dice. Así que Dios les bendiga, hermano. Gracias por su tiempo. Saludes.